Comienzan con fuerza los planes migratorios del presidente Donald Trump. Autoriza que ICE lleve a cabo redadas y arreste a personas en iglesias y escuelas. Además, cancela el parol humanitario. Miles de migrantes se quedan varados del otro lado de la frontera sur por las nuevas restricciones migratorias estadounidenses. Para muchos, regresar a su país no es opción y quedarse en México tampoco. Decenas de estados demandan a la administración de Trump por la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. La batalla legal podría prolongarse meses y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Tensión diplomática con México. Donald Trump desafía con decretos y aranceles que sacuden la frontera y la economía del vecino país. Su presidenta pide cabeza fría ante las amenazas. Cerca de 200 millones de personas están sintiendo ya los embates de una congelante tormenta invernal que registra temperaturas tan bajas que ya son consideradas históricas. Una pastora desafía al nuevo presidente. Clama por los migrantes y la comunidad LGBTQ y en un emotivo sermón. Todo esto frente al mismo mandatario y a su familia. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con una endurecida política migratoria, dio luz verde para que ICE realice redadas en lugares sensibles como escuelas e iglesias. La decisión marca el inicio de ofensivas sin precedentes contra la comunidad inmigrante. Anthony Belchi nos tiene más detalles. El presidente Donald Trump ha dado luz verde para que desde hoy las redadas de agentes federales de inmigración también se puedan llevar a cabo en escuelas o iglesias, lugares que eran considerados sensibles, pero esta decisión supone un cambio hacia la política de línea dura contra la migración irregular. La gente va a dejar de ir al hospital, los niños van a dejar de ir a la escuela y la vida, realmente el objetivo de medidas como estas es no necesariamente tanto llevarlas a cabo, que sí se van a llevar a cabo, pero lo principal es instigar miedo y terror. Eran zonas donde los indocumentados podían sentirse seguros, conscientes de que esos lugares eran respetados por los oficiales de ICE. Ahora el secretario interino de Seguridad Nacional está dando más poder a los federales para interceptar migrantes sin papeles. Es momento de que las escuelas se resistan a esto. Las iglesias, lo mismo. Activistas migratorios piden a la comunidad migrante indocumentada mantener la calma ante una situación que en poco tiempo se puede volver insostenible. Que se queden callados. Lo mismo cuando van a las redadas, por ejemplo. Cuando la gente que no abra la puerta. Trump también ha terminado con el parol humanitario que otorgaba 2 años de residencia legal en Estados Unidos para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Se considera que se abusó de este programa por la anterior administración y plantean analizar cada petición caso por caso. Tienes que tener gente en el liderazgo que entiende o que son personalmente afectadas por las injusticias. Expertos en temas migratorios también creen que estas medidas lo que pretenden es ahuyentar a los indocumentados, que muchos tomen la decisión de irse del país porque realizar migraciones masivas a gran escala es prácticamente inviable por el costo económico que supone. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En otras noticias, este martes el alcalde de Nueva York ratificó su disposición para cooperar para la deportación de migrantes. En una conferencia de prensa, Eric Adams enfatizó que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes. Sin embargo, dijo que va a colaborar con ICE para deportar a migrantes que hayan cometido delitos. The American people have communicated to the President of the United States. We need to secure our border. We need to make sure that we don't allow those with criminal intentions to come to our city and country. That's what the American people stated. And that is what we should be looking towards coordinating to make it happen. Ahí mismo, el alcalde Adams se negó a responder a preguntas respecto a las redadas masivas contra migrantes sin antecedentes penales. Y la administración Trump restableció este martes el controvertido programa conocido como Quédate en México, marcando un regreso a políticas migratorias más estrictas. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la reanudación del programa, que fue cancelado, por cierto, bajo la administración del presidente Joe Biden, es inmediata y nuevamente obligará a los migrantes a permanecer en México mientras se resuelven sus casos de migración en Estados Unidos. Y con la cancelación de la aplicación CBP One, miles de solicitantes de asilo quedaron varados en México
y ahora la gran incertidumbre es qué pasará con ellos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez nos explica cómo se prepara el país vecino para controlar el inminente problema. Los ánimos de migrantes que esperaban obtener una cita por medio de CBP One están por los suelos. Aún se encuentran en los albergues viendo sus teléfonos por si se activa de nuevo la aplicación. Muchos tenían meses esperando les aceptaran su registro. Ahora están en medio de la incertidumbre de no saber qué hacer. Pero no lo han activado. Dios quiera que pronto. En los albergues solo se ven rostros tristes. Muchos dicen no poder regresar a su país. Pensaban lograr ingresar a Estados Unidos antes de que tomara el poder el presidente Donald Trump. Por su cabeza pasan ideas de buscar otra manera de cruzar para lograr su objetivo de mejorar su calidad de vida. Yo quisiera esperarme un poquito más, toda esta semana, a ver que lleguen a un acuerdo. Yo quisiera que la administradora de Trump, que no sea mala, pues, porque es una persona, no puede tener el corazón de piedras. Esta mujer, que estalló en llanto al recibir la noticia de que su cita se canceló justo el día que ingresaría a Estados Unidos, aún está en shock. Después de eso, pues me sentí muy mal, quedé en las calles, quedé deprimida, sin, ¿cómo te explico? Quedé como de ambulante en la calle porque no tenía por dónde agarrar. La encontramos en un albergue de Ciudad Juárez. Aquí le están ayudando mientras piensan qué hacer ella, su esposo y uno de sus 8 hijos. Han pasado 24 horas y me siento muy frustrada porque no tengo un trabajo, no tengo dinero, no tengo dónde ir, no tengo nada. Me siento muy mal porque de verdad que no pensaba que iba a pasar esto. Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con gobiernos fronterizos, ya inician la estrategia para recibir a las personas deportadas. En Ciudad Juárez ya llegó un equipo para instalar albergues temporales. Parte de las estrategias es ayudar a migrantes a regresar a su país de origen, mientras que a los connacionales, traslado y una bolsa de trabajo. En Ciudad Juárez, los más de 15 albergues de organizaciones religiosas ya están listos para las posibles deportaciones masivas. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Y tan pronto como el presidente Donald Trump firmó el indulto para liberar a unos 1.500 acusados por el ataque al Capitolio, estos fueron liberados uno a uno desde la noche del lunes. La acción del presidente Trump también le otorgó clemencia incluso a líderes de las milicias extremistas como Stuart Rhodes y Enrique Tarrio. Además, el indulto no solo liberó a los condenados, sino también implicó la desestimación de casi 300 casos pendientes y la restauración de sus derechos civiles. Y la nueva administración de Donald Trump amaneció este martes con una serie de demandas de una veintena de estados tras la firma de su orden ejecutiva que busca remover el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Ángela González, desde Nueva York, nos explica esta polémica acción que puede entrar o no puede entrar en vigor. Ya suman 22 estados que han demandado la orden ejecutiva que firmó Donald Trump en el primer día de su presidencia, que le da su propia interpretación a la enmienda 14 de la Constitución, eliminando el derecho de ciudadanía a bebés que nazcan con al menos un padre indocumentado. Es inconstitucional, dicen los fiscales. He's entitled to enact a policy agenda that he sees fit for the country. But at the same time, I made it equally clear that as the Attorney General of the state of New Jersey, I would stand up for the rule of law and for the rights of our residents. El intento del presidente Trump de despojar de la ciudadanía a los bebés que anualmente nacen de padres inmigrantes sin documentación, que se calculan sean unos 150,000 a través de una orden presidencial, podría llegar a la Corte Suprema, nos dice este abogado constitucionalista. Si la Corte Suprema dicta en contra de Trump y mantiene lo que ha sido siempre la aplicación de la ley, que toda persona nacida en territorio americano es automáticamente ciudadano norteamericano, si la Corte Suprema mantiene esa posición y Trump pierde, entonces el recurso que le quedaría abierto a Trump sería una enmienda constitucional, muy difícil obtenerla, se requeriría 2/3 partes del Congreso y 75% de los estados de la Unión. Y aunque en teoría debería entrar en vigencia en un mes y las agencias federales dejarían de emitir documentos de ciudadanía, se necesita que a un primer bebé se le niegue la ciudadanía para tener otras alternativas de impugnar la orden. La demanda que se presentó hoy
puede ser que sea desestimada por los jueces porque pueden decir quizás que todavía no ha habido una víctima, un niño o niña que se le haya negado la ciudadanía. Y aunque Trump dijo en su discurso que Estados Unidos es el único que permite la ciudadanía por nacimiento, otros 30 países, casi todos en las Américas, conceden el mismo derecho. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y junto a líderes de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, el presidente Trump anunció una inversión histórica para impulsar la inteligencia artificial en Estados Unidos. El ambicioso proyecto, conocido como Stargate, contará con una inversión inicial de $100,000 millones. Busca construir centros de datos en todo el país. But it's technology and artificial intelligence, all made in the USA. Beginning immediately, Stargate will be building the physical and virtual infrastructure to power the next generation of advancements in AI, and this will include the construction of colossal data centers, very, very massive structures. Las empresas involucradas son OpenAI, SoftBank y Oracle. El primer centro de datos ya se está construyendo en el estado de Texas. En otras noticias, la excuñada de Pete Hegseth, él es el nominado por Trump para secretario de Defensa de la Nación, presentó una declaración jurada ante senadores acusándolo de abusos hacia su segunda esposa, quien temía por su seguridad. La declaración de Danielle Dietrich revela un comportamiento agresivo y errático por parte de Hegseth, quien también fue señalado por beber en exceso, incluso portando su uniforme militar. Pete Hegseth, por su parte, negó estas acusaciones a través de su defensa. Tenemos un corte comercial, pero tenemos más información. Sigan con nosotros. Claudia Sheinbaum responde ante órdenes ejecutivas de Donald Trump que complican al país vecino en temas de migración, economía y seguridad. Una tormenta invernal azota a gran parte del país. Están cayendo nevadas nunca antes visto. Los detalles, las imágenes, al regresar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a las órdenes ejecutivas firmadas ayer por Donald Trump que darían un duro golpe a la inmigración, economía y la soberanía de México. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene el reporte y también nos tiene las reacciones. Cabeza fría es lo que pidió la presidenta de México ante los decretos de su homólogo estadounidense, que van desde la emergencia nacional en la frontera de ambas naciones, la imposición de aranceles e incluso el cambio de nombre al Golfo de México. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. Entre los decretos que hizo el presidente Trump está la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto no solo implicaría ir tras el crimen organizado, sino también atacar a empresarios o funcionarios ligados a los cárteles. Si México no coopera, como en principio se planteó, pues yo creo que ellos tendrán la libertad de tomar acciones ya de manera frontal y abierta frente a las organizaciones del crimen organizado. Aunque el combate a los cárteles tendría que ser bilateral, según el periodista Ricardo Ravelo. El crimen organizado es transnacional y para poder operar y llevar la droga a Estados Unidos pues requiere muchas complicidades. Estados Unidos va a trabajar mucho a nivel de inteligencia. De hecho, ya tienen o deben tener un diagnóstico de cómo están los vínculos de empresarios, políticos con el crimen organizado. Por otro lado, la imposición de aranceles a partir del 1 de febrero podría afectar mayormente a México. En el análisis, esto provocaría una crisis económica en las clases media y media alta. Se perderán empleos, aumento de precios, inflación, disturbios sociales y bueno, todavía algunos dudan, ¿no?, de que si se vaya a realizar esto o de que si se realiza dure. Por las amenazas del presidente Donald Trump, el Congreso de la Unión cerró filas en apoyo a la mandataria Claudia Sheinbaum para no permitir que se violente la soberanía nacional. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que responderá con firmeza si Estados Unidos impone aranceles a su país. Trudeau dijo que responderán a los aranceles injustos defendiendo los intereses de los canadienses. La medida propuesta por Trump impondría un impuesto del 25% a productos de Canadá que, según expertos, se verían reflejados en los bolsillos de los consumidores estadounidenses. Y en otro tema, el invierno golpea con temperaturas gélidas a gran parte del país. El frío extremo ya empieza a dejar víctimas mortales, paralizando ciudades y lo peor está por llegar. Reina Luna de Texas nos tiene más detalles.
Las imágenes parecen apocalípticas. Es el invierno crudo que afecta a alrededor de 170 millones de norteamericanos. La tormenta invernal está dejando temperaturas peligrosamente bajas, especialmente en Illinois y Nueva York. De hecho, las temperaturas 80% más frías que lo normal han dejado varias muertes a lo largo del país. En Chicago se activó hoy un plan de emergencia ante las temperaturas de menos de 30 grados. El lago Michigan se mantiene congelado, lo que hace que la sensación térmica sea aún mayor. I'm Filipino. This one is freezing cold. My lips is cracking. I cannot survive this. 10 grados bajo cero en Manhattan, en Nueva York. En algunas zonas del estado la sensación térmica llegó hasta los 26 bajo cero. En Buffalo, por ejemplo, había alerta por el viento por la posibilidad de causar hipotermia. La nieve con efecto lago se dejó sentir en zonas como en el condado Erie, donde la situación era peligrosa para todos. So what we're reminding everybody is it's winter in Buffalo and Western New York. We get storms. En Michigan, los servicios de emergencia no se daban abasto para atender los accidentes viales debido a las condiciones peligrosísimas para conducir. Aquí vemos en Michigan un accidente con efecto carambola, donde más de una docena de vehículos se vieron involucrados. Mi gente, se vino la nieve aquí en Dallas, Texas. Hasta en Texas, estas tormentas invernales también han dejado lo suyo. En Dallas, más de 1 millar de personas están resguardándose de la tormenta en albergues. La ciudad llamó a los residentes a servir como voluntarios para atender a los más necesitados. Mientras en Houston la situación fue similar, los vuelos están cancelados. Pero lo que más sorprendió fue el sureste de Texas con sensación térmica cercana a los 10 grados bajo cero. Han sido días intensos en distintas partes del país y en otras, como aquí en el sur de Texas, esta noche sería de las más frías de este sistema con una sensación térmica de menos 10 grados. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más información a cierre de edición. Una pastora arremete contra el presidente Donald Trump durante un servicio religioso. La historia y los detalles al regresar. Donald Trump inició su segundo día como presidente con un servicio religioso donde recibió un regaño que seguramente no se esperaba. Laura Ortega nos explica. El primer servicio religioso del segundo mandato de Donald Trump tuvo de todo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el jalón de orejas que la pastora de la iglesia episcopal, Miriam Buddy, tuvo contra el mandatario para que tenga misericordia con las personas de la comunidad LGBTQ+ y los trabajadores inmigrantes indocumentados del país. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country. We're scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. El mensaje de Buddy llega un día después de que Trump firmara órdenes ejecutivas que limitan el asilo, refuerzan la seguridad fronteriza y proclamara que en el país solo existirán 2 géneros, hombre y mujer. Acciones que, según expertos, podrían impactar a miles de familias en los Estados Unidos. They may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Tras el término del sermón y a su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no ocultó su descontento con la reverenda Buddy y al ser cuestionado por la prensa dijo lo siguiente. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Un conductor y su pasajero escaparon milagrosamente segundos antes de que un tren embistiera la cabina del camión. Este incidente ocurrió en Auburn, Washington, el pasado 18 de enero, cuando el conductor se quedó atrapado en las vías después de tomar un giro equivocado. A pocos segundos de la colisión, ambos lograron salir del vehículo antes de que el tren Amtrak, con 157 pasajeros, los impactara. Afortunadamente no hubo víctimas y el tren tampoco reportó herido alguno. Ichiro Suzuki, el exjugador estrella de los Seattle Mariners, ha sido elegido al Salón de la Fama del Béisbol con el 99% de los votos.
Suzuki se convierte en el primer japonés en ser incluido en este prestigioso lugar. Su habilidad excepcional para conectar hits, su estilo de juego único y su impacto en la globalización del béisbol le han valido este reconocimiento. Durante su carrera acumuló más de 1,000 hits, incluyendo un récord de 262 imparables en una sola temporada. Uno de los verdaderos gigantes del béisbol. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Rosa. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional cierre de edición.